Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español, un segmento especial dedicado a los 50 años de la guerra de Yom Kippur en 1973. En 1973, un sábado 6 de octubre, cuando a las 14:30 suenan las sirenas en el día más sagrado. En esa época no había WhatsApp, no había internet, los medios de comunicación obviamente no funcionaban. Un día sagrado en donde la mayoría de la ciudadanía estaba rezando en las sinagogas. Pasaron, Carlos, 50 años de la guerra de Yom Kippur, que sorprendió a Israel y que llevó al país al borde del abismo. Una guerra que duró 3 semanas. Dejó más de 2.600 soldados muertos, 6.000 heridos y cerca de 300 prisioneros en manos sirias y egipcias. Y hoy contamos con nosotros en el estudio dos invitados, que son dos ex soldados que han estado en la guerra de Yom Kippur, Alberto Odara, Iso Rosen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos. Y lo que nos interesa saber es un poco la historia de cada uno. Comencemos contigo, Alberto. Contanos de dónde sos originario, cuándo llegaste a Israel y cuándo fuiste reclutado al ejército. Yo llegué a Israel como solo, hice alía solo, sin mi familia, en diciembre del año 70. Vine para estudiar, pero por los diferentes niveles que hubo en el Technion respecto a lo que yo salí de secundario, llegué a enrolarme en el ejército, en el rubro de paracaidismo. Y ahí estuve empecé en febrero 72, entré al ejército y nos tocó en la guerra de Yom Kippur, ya después de 1 año y medio estar en el ejército. ¿Y qué es lo que tú querías estudiar? Yo quería estudiar ingeniería en el Technion en Haifa, pero no me fue posible por los diferentes niveles que hubo en su tiempo. Muy bien, y ahora entonces hizo Isaac Rosen. Isaac, tu historia, vos viniste desde Uruguay. Yo vine de Uruguay, Montevideo, en marzo del 71, y lo primero que hice fue tratar de mover toda la burocracia para entrar al ejército lo antes posible. La idea era estudiar después del servicio. En noviembre del 71 entré al ejército, pasé una pequeña operación, retorné al batallón de febrero 72. Y ahí nos encontramos hace 50 años atrás. Imagínense, llegaron y no hablaban hebreo. ¿Hablaban español? Un poquito de hebreo. No, yo hablaba más hebreo por el hecho de que hice alía con mi familia en el año 63. Y estuve 3 años aquí con mi familia, pero al final mis padres decidieron volver a Argentina. Entonces yo sabía hebreo y me pude entrar en el ejército sin ningún problema. Pero ahora volvamos al tema central. Hace 50 años atrás, Yom Kippur, ¿dónde estabas? O la famosa pregunta, ¿dónde estabas el día en que sonó la alarma? Te puedo decir, yo salí de vacaciones esa semana y tenía que llegar al batallón el día viernes para cambiar a la gente que estaba ahí, porque estaba yo en el centro de operación del batallón. Y cuando llegué ahí, llevé la sorpresa de que la gente se quedó, no podía salir. A nadie le daban para volver a la casa. Nadie le daban para volver a la casa. La mayoría del batallón estaba en la casa porque nos estábamos preparando para la semana siguiente ir a nuevos entrenamientos. Entonces, aparte de una sola división que todavía se estaba preparando para salir a la casa, le dijeron tienen que quedarse aquí porque hay o sea, hay alarma de que puede pasar algo. Que puede pasar algo, todavía no habían dicho qué pasaba, cuándo pasaba. Era toda una... Pero para irnos más ya a fondo de eso, ¿cuándo es que comienzas a sentir que estamos en plena guerra? ¿En qué, 2 horas después, un día después? El primer día, que fue el viernes, las primeras órdenes que recibimos es traer de vuelta a los oficiales, solamente a los oficiales. ¿Okay? El sábado a las 10 de la mañana recibimos la orden de empezar a llamar por teléfono, porque la única manera de traer a la gente de vuelta es por teléfono. Había que marcar teléfono, uno por uno, y pedir que vuelvan, sin poder llegar a que toda la división llegue junta. Habrá pasado a las 5 o 6 de la tarde, recién la división estaban todos reclutados. Para recién empezar a salir. Para recién empezar
a recibir el equipo y poder salir a algún lado cuando la guerra ya había empezado a las 2 de la tarde. Y en tu caso, ¿dónde estabas el 6 de octubre de 1973? Yo estaba en el kibutz Adamit, en la frontera norte, a eso de la 1:30 del mediodía. Recibí teléfono, bien cortito, vestite y venía enseguida. Ahí le pedí al muchacho que contestó el teléfono en el Modón que saque un coche para llevarme de Adamit a Naharía. Y a eso a las 4:30, 5 de la tarde llegué al batallón, que estaba al lado de Natania, y hasta el otro día no hicimos nada. O sea, mientras la guerra ocurría en los frentes, ustedes todavía estaban en la base esperando. Esperando órdenes. Estando en uno de los trens que tomé, me preguntó si yo sabía lo que estaba sucediendo. Y yo dije, no tengo la más mínima idea. Claro. Porque allá en el norte no escuchábamos radio, no habían sirenas, nada. Y circular por el país que estaba vacío, porque no había tránsito. Empezaron a moverse a eso de las 2 de la tarde, 2 y pico, pero hasta eso, en los primeros que salimos no había nada. Ningún vehículo. ¿Y cuándo viene la acción? ¿Cuándo viene el momento tenso? O sea que la guerra explotó a las 2:30 de la tarde. O sea que me empezaron a recibir las órdenes de recibir el equipo y estar preparado para ir a algún lugar. Todavía no sabíamos a dónde había que ir, porque no se sabía si íbamos a ir para el norte al Golán o íbamos a ir para el sur. Claro, porque atacaban por todos los lados. Atacaban por los dos lados y la división no había recibido órdenes a dónde íbamos a ir. ¿Y dónde fue finalmente? Porque ustedes estaban juntos en el mismo batallón. Al final, a las 6 de la tarde llegaron helicópteros, porque la única manera de poder llegar rápida al frente, no en ómnibus, sino en helicóptero. Mandaron helicópteros y subieron a toda la división, la repartieron. Parte fue al Sinaí, a Refidim y toda la parte de Sinaí, y parte fue para el otro lado del Sharm el-Sheikh, que después de Eilat, más al sur, porque los egipcios que querían otra vez el paso del agua, interferir en el paso entre Eilat y Sharm, querían... ¿Vos dónde estuviste? En Sharm el-Sheikh. ¿Y vos a dónde? También en el mismo lugar. Espera, ¿no escuchás bien? Yo bajé al Mitle. Mitle es en el centro de la península de Sinaí, para el que no conoce. De ahí fuimos hasta casi el canal de Suez y después la división joven nos trajeron de vuelta al Mitle. Ok, entonces, uno de los temas, Nicole, centrales en toda esta discusión fue la parte política, las decisiones que tomaron, en este caso, la primer ministro Golda Meir, cuando ya sabía que Egipto y Siria abrían fuego de manera inminente si iban a lanzar o no un ataque y convocar a los reservistas, que es lo que estamos escuchando. Durante casi el final de la batalla, ella fue al frente en el Sinaí a ver cuál era la situación, y quiero que veamos este informe de cómo la primera ministra Golda Meir hizo un recorrido en el Sinaí. La primer ministra Golda Meir sale por la mañana a inspeccionar el frente de batalla. Durante el trayecto en el helicóptero lee los diarios del día con detenimiento. Por la ventana, en el horizonte, puede ver las columnas de humo. Sabe que se vive un momento histórico. Primer aterrizaje, la primer ministra Golda Meir es recibida por el general Kalman Magen. Segunda escala, la recibe el general Abraham Eden, acompañado de sus soldados que llegan a saludarla. La charla con los oficiales trata sobre qué pasará en el futuro finalizados los combates. Hola, los saludo a todos ustedes. Mis bendiciones para ustedes. Espero verlos dentro de poco tiempo de regreso en Israel. Subida a un jeep militar, Golda Meir sale hacia las fuerzas ubicadas en el frente. Desde el mirador puede ver el desarrollo de la guerra. Todo está cerca, muy cerca. Golda Meir se reúne con los combatientes y solo se interesa por los soldados que están luchando. Estoy lista a responder vuestras preguntas. ¿Por qué Israel aceptó el cese de fuego? Estábamos en una posición muy buena frente al enemigo. Podíamos acabarlos. ¿Por qué no frenaron? Sabemos que podían seguir avanzando, pero tuvimos que llegar a un cese de fuego. La situación no es nada fácil.
Nuestras tropas están en territorio egipcio, pero aún hay fuerzas de ellos en el Sinaí. Hay negociaciones, pero todavía no llegamos a un acuerdo de paz. Última visita del día con el general Ariel Sharon. Golda Meir es llevada a la tienda de comando, donde Sharon le explica la situación de las fuerzas en los territorios bajo su control, que dejó cercado a 20.000 soldados egipcios. Horas de la tarde, Golda Meir regresa a Jerusalén después de pasar el día en el frente de batalla. Bueno, ciertamente, esta parte, por cierto, se ve en la película Golda, con Helen Mirren, interesante. Iso, ¿qué papel tenía fundamental en la tropa? ¿Cuáles fueron esos momentos difíciles que viviste? Yo fui enfermero de combate en el cuerpo de paracaidistas. ¿Y qué actuaciones especiales recuerdas en esos momentos? Principalmente los tipulim que le di a los heridos. La atención. La atención que le di a los heridos. Traté de rescatar lo máximo posible. Viste mucha gente herida, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Viste mucha gente herida? Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿Hubo un momento de...? En el mismo momento, nada. Trabajé como un automático, como un robot. ¿Y después cuáles fueron tus sentimientos? Cuando entendí lo que pasó, sí, estuve out of the blue media hora por lo menos. Para entender qué fue lo que vivimos. Alberto, nos comentabas recién mientras veíamos la película sobre Golda Meir, no había WhatsApp, no tenías un teléfono móvil, estabas en el frente. ¿Cómo te comunicabas con tu familia para que sepan que estás bien? Yo no me podía comunicar porque mi familia estaba en Argentina. Ajá. Pero lo que yo puedo decir es que los soldados que se tenían que comunicar acá en Israel, la única manera de comunicación era por mandar una tarjeta diciendo estoy vivo. Y esas tarjetas, miles de tarjetas, eran llevadas al centro de Tel Aviv y eran repartidas a las familias. O le dábamos el teléfono, haceme el favor, ya que salís de vacaciones, llamá por teléfono a mi padre, decirle que estoy vivo. Hoy estoy vivo, mañana no sé. Ok, o sea, la experiencia de estar en el frente de batalla deja una marca, un trauma, te deja marcado, ¿no es cierto? Bueno, en el próximo bloque lo que les vamos a proponer a ustedes es ver cómo se veía desde la prensa escrita de la época durante los días de combate, cómo tanto el mundo árabe como en Israel se fue desarrollando la información que seguramente ustedes no tenían la menor idea porque estaban cada uno en otro rincón combatiendo. Así que si les parece, Nicole, al próximo bloque vamos a analizar los informes de la prensa árabe durante la guerra de Yom Kippur. Tampoco se pasaba mucha información a la gente atrás. De la información del periodismo israelí no pasaba la información justa, porque nadie sabía que en el primer día se murieron 2.000 soldados. O sea, la información entre lo que salía en la prensa y la realidad distaba mucho de ser una muy cercana a la otra.